Cordial saludo, estimados miembros de la Escuela de Pensamiento Crítico, maestros de la sospecha. Damos un agradecimiento especial a los miembros del seminario Páginas de Estanislao Zuleta, quienes con sus valiosos aportes nutrieron el comentario que viene a continuación. En esta ocasión nos convoca a reflexionar el fragmento de Arte y Filosofía contenido entre las páginas 80 y 84. Empezaremos abordando la lectura desde el ejemplo que Zuleta propone, Eupalinos o el arquitecto, del poeta francés Paul Valéry, cuyo tema central es la arquitectura, y en donde el poeta hace una comparación entre arquitectura y música. Allí, hablando sobre las diferencias entre pintura abstracta y pintura figurativa, se dice que la pintura figurativa tiene ciertas limitaciones, pues requiere del objeto como tal para poder representar. Sin el objeto no le queda nada, pues el color, por ejemplo, no le es suficiente. Cuando vamos al objeto del trabajo de la arquitectura, nos encontramos con el espacio, mientras que el objeto con el que trabaja la música es el tiempo. Uno podría decir también, la arquitectura tiene un material, la madera, el hierro, el vidrio, los diferentes minerales con los que se trabaja, y la música tiene también un material, el sonido. Pero en ambos casos, el material ayuda a construir una forma que se expande, en el primer caso hacia el espacio, en el segundo hacia el tiempo, dos dimensiones diferentes pero complementarias. Resulta que la configuración de un elemento arquitectónico es resultado del tiempo, de la evolución arquitectónica que responde también a la evolución del hombre social. Pasamos de las cavernas a las casas de madera, posteriormente a los edificios, y en torno de esto a los palacios y templos. Por otro lado, las construcciones arquitectónicas perviven también en el tiempo como objetos materiales que después se pueden estudiar para entender la concepción del mundo de las diferentes comunidades que hemos habitado la Tierra y la forma de relacionarnos con el otro. De la misma manera, la música no se expande solo en el tiempo. También está dentro de una dimensión espacial, puesto que tiene lugar en un espacio específico donde se crea y donde se reproduce. Es decir, los cantos de las tribus originarias tenían lugar en los espacios de celebraciones. La ópera tiene lugar en un escenario. La música clásica está reservada para un escenario o para los salones. La canción popular se toca en las plazas, etc. Con lo cual podemos decir que todas las expresiones artísticas pueden trabajar con materiales diferentes, pero su relación con las demás estará presente en las dimensiones hacia donde se expanden, y más allá de esto, en un mismo origen y unos mismos temas, la condición humana y la vida cotidiana. Ahora, si vamos a la pintura, nos encontramos con otros materiales, el lienzo, la tabla, el óleo, la acuarela, la lámina metálica, etc. Y vemos cómo, a diferencia de la arquitectura, nos ubicamos en un espacio no real, un espacio que no podemos recorrer, sino que está todo en un solo punto. Y si tenemos un paisaje, ya no es un paisaje, sino una representación. Si tenemos una catedral, ya no es la catedral, sino su representación. Y así volvemos a lo mismo. A pesar de sus diferencias, entre pintura y escultura sigue encerrándose una conexión. La representación de la catedral tiene que tener en cuenta conceptos arquitectónicos para ser representada sobre un lienzo, y la arquitectura juega con conceptos que consideramos más del lado de la pintura, como por ejemplo la teoría del color. Y esto por no mencionar lo dicho anteriormente, se comparte la condición humana y la vida cotidiana. Zuleta también nos señala algo muy importante. ¿Qué entendemos por espacio? Nos arrojamos hacia esta pregunta para ir más allá del espacio puro, del espacio geométrico, y entender este concepto desde perspectivas sociales, psicológicas, culturales. Pondré un ejemplo, y es la significación particular que tiene para cada uno de nosotros un lugar. Vamos a un pueblo y puede que nos parezca un caserío común y corriente, sin nada especial. Pero para las personas que lo habitan,
Ese lugar va más allá de los metros cuadrados que ocupa o de los edificios. Se trata del tejido social construido allí entre la naturaleza que rodea y los seres que habitan, entre las creencias que tienen, las celebraciones de las que participan, y de esta manera el camino ya no es un camino cualquiera, sino ese por el cual han transcurrido sus vidas. Y ese valor no se puede reemplazar como si se puede hacer con el espacio desde esa concepción geométrica donde solo se calculan metros cuadrados o materiales necesarios para construir una casa. A veces se queda uno mirando a lo lejos, generalmente en el campo, las luces que se encienden al caer la noche, luz que llega por un bombillo que se enciende en una casa. Pero si está encendido es porque allí habita alguien, un solitario o una familia, pero alguien a fin de cuentas, sobre quien hay una historia que se teje junto con la vida de sus vecinos. Dejando esto un momento, pasemos ahora a comentar el ejemplo sobre los Sioux y los Yurok, comunidades aborígenes de Norteamérica. Nos muestra Zuleta, valiéndose de la obra Infancia y Sociedad de Erik Erikson, que esta comunidad tiene una mirada del espacio que se va hacia afuera, que se expande, que va hacia la naturaleza, hacia el horizonte, hacia donde no se ve más. Es una mirada muy amplia. Y por otro lado, tenemos el ejemplo de los Yurok, que están más replegados sobre el espacio que habitan, algo así como un refugio. Eso es lo que nos dice Zuleta. Ambas concepciones del mundo tienen relación con la topografía del lugar que habitan, y allí se empieza a tejer una forma de ver el mundo y de verse a sí mismos que es particular. Entonces, de esto podemos decir sobre el arte que ésta se concibe según la visión de mundo de las personas, según lo que pasa por la experiencia de cada uno, sus creencias, sus posibilidades, su relación con la naturaleza. En cualquier caso, el arte parte de eso, de la realidad, sobre todo de la realidad particular de cada pueblo. Lo que se vive se representa de alguna manera, música, pintura, escultura, arquitectura. Y ahí está encerrada una verdad. Al confrontar un pueblo con otro, vemos entonces cómo la realidad cambia, y por tanto lo que se conoce como verdad difiere de un lado a otro. Así podemos volver al inicio de arte y filosofía, cuando reflexionábamos sobre la verdad como un no absoluto, sino más bien como una construcción social que puede variar, que es dinámica. En este sentido, podemos decir algo más del arte. Hay allí un conocimiento, o debe haberlo. Y según podemos ver en la filosofía que ha llegado hasta nuestros días, el conocimiento no es un absoluto, y tampoco está puesto únicamente en la razón, pues los seres humanos no somos únicamente razón, sino que estamos constituidos por esta y por eso que no podemos explicar a través de la lógica o de la ciencia, y sobre lo cual nos habla Freud, por ejemplo, con la teoría psicoanalítica. De manera que lo que está puesto en el arte es la experiencia humana, con elementos racionales y elementos que no pasan por la razón, el mito, el amor, la muerte, la fantasía, la sexualidad, la angustia, el miedo, la identidad. Una obra de arte nos dice algo, nos habla de algo, hace una reelaboración de la realidad a través de la cual nos muestra una verdad que es parte vital de todos, y por eso la contemplamos, la estudiamos y podemos conversar con ella. Trátese de una pintura, de una escultura, de una obra arquitectónica o de una obra literaria. Hay otro que nos está hablando sobre la vida. Hay una experiencia, un conocimiento, una verdad y sobre todo una necesidad de decir o de explicar algo sobre el mundo que se habita y sobre el ser que se es. Otra cosa que no se puede olvidar es que hay un espectador que se enfrenta a la obra de arte y nace
en ese espectador la interpretación particular que tiene que ver también con su experiencia, con su verdad, con su conocimiento y con el deseo que tenga de conversar con la obra de arte que está contemplando. Si tal deseo no existe, la obra de arte no puede hablar. La abstracción no tiene lugar sin el ejercicio de pensamiento que está en juego en el autor de la obra y que luego pasa a jugarse en el receptor. Por esto nos dice Zuleta que toda obra de arte es abstracta, pues toda obra de arte no es absoluta en su verdad. De nuevo un saludo y un agradecimiento a los miembros del seminario Páginas de Estanislao Zuleta. Hasta pronto.